en el contexto de muchos movimientos que se presentan como sanación y se expanden con rapidez. Es necesario discernir su verdadera naturaleza. En algunos lugares se enseña que todas las heridas de la vida se deben a una deuda con los antepasados, que los miedos, preocupaciones o llagas interiores no pertenecen solo a la persona, sino que serían ecos de quienes ya han muerto. Sostienen que para alcanzar la libertad hay que sanar todo el linaje por medio de ritos que invocan fuerzas invisibles. En esas prácticas, a algunos se les invita a recibir energía, en otros casos se asignan papeles de antepasados a personas o muñecos y se permanece con los ojos cerrados imaginando que así se corta el flujo negativo. Detrás de un lenguaje que parece profundo se esconde una confusión peligrosa entre la ciencia psicológica y los rituales espiritistas, entre la fe cristiana y concepciones ajenas al Evangelio. La Iglesia no rechaza la ciencia ni niega la legítima necesidad de sanación del ser humano. Sin embargo, la Iglesia se alarma cuando estos métodos sustituyen el fundamento espiritual por elementos de tinte pagano. La invitación auténtica es dejar que el corazón sea sanado por Dios y no entregarlo a ritos extraños. Cuando alguien afirma que todo sufrimiento proviene de los antepasados, sin querer priva de la dignidad, de la libertad otorgada por Dios, llevando a creer que uno es solamente víctima de una historia inmutable, pero en el mismo instante del bautismo, el alma renace a la vida de Dios. La gracia se derrama y el Espíritu Santo imprime su sello. Desde entonces, la persona entra en una libertad nueva, ya no sujeta a ideas sobre karma hereditario o corrientes de energía ancestral. Muchos acuden a estas sesiones sanadoras queriendo hallar tranquilidad, disminuir la ansiedad y el temor. Este anhelo es legítimo. Precisamente por eso es necesario un discernimiento cuidadoso. En no pocos lugares, el guía emplea términos como energía, campo, conexión con los ancestros, junto con gestos que recuerdan prácticas de médiums o de magia. Se invita a los participantes a imaginar que los antepasados están detrás, a sentir un flujo que recorre el cuerpo. Al terminar, no pocos vuelven con cefaleas, cansancio, insomnio o una inquietud difícil de explicar. Algunos dicen que al principio se sintieron aliviados, pero luego caen en una dependencia que los hace volver repetidamente. Ese alivio inicial no es paz verdadera, sino una sugestión psicológica que puede ir alejando el alma de Dios. El peligro mayor de estas prácticas es la comprensión equivocada del amor. Hay quienes afirman que basta con amar, pero separan el amor de Cristo y de sus mandamientos. Cuando el amor no está unido a Dios, se vuelve emoción frágil, fácilmente manipulada por el instinto. Jesús enseñó: el que me ama, guarda mis mandamientos. El amor verdadero no puede separarse de la verdad. No convierte a Dios en una energía cósmica, anónima, ni transforma a los antepasados en deidades a las que haya que halagar. Los antepasados son nuestros mayores, dignos de respeto y gratitud. Las almas de los difuntos son confiadas a las manos de Dios.
Por eso el cristiano reza por las almas, pide la intercesión de los santos, pero no invoca a los que han partido para interrogarles, negociar o cortar cadenas del linaje. La identidad de la persona no queda amarrada a un mapa kármico, sino que se establece el día del bautismo. Cuando el agua bendita cae sobre la cabeza, se nos da un nombre nuevo: hijos del Padre, hermanos del Hijo, templos del Espíritu Santo. A partir de ahí, la vida entra en el ritmo de la gracia. La palabra de Dios ilumina, los sacramentos sanan, la iglesia cobía y la Virgen María acompaña con ternura materna. Si buscamos la paz fuera de estas fuentes, el alma puede ser arrastrada por caminos de apariencia donde la oscuridad se disfraza de luz. No son pocos los casos que comienzan con una serenidad pasajera, pero luego dejan un ambiente denso en el hogar, arrebatos de ira sin motivo o miedos subterráneos difíciles de explicar. Aún así, hay quienes reciben la gracia de despertar y regresar pronto. Buscan el sacramento de la reconciliación, se arrodillan ante la Eucaristía y vuelven a gustar la paz auténtica. Esto demuestra que el anhelo de sanación es verdadero y que la misericordia de Dios permanece abierta. Pero si el corazón no se aferra a Cristo, el alma será llevada por vientos extraños. Solo en Cristo, que cargó las llagas de la humanidad en la cruz, el ser humano es sanado en la raíz, cuando la sangre y el agua que brotan de su costado se convierten en fuente de salvación. El creyente no está solo en esta travesía. María nos cubre como madre. San José sostiene el hogar con su silenciosa fortaleza. San Miguel Arcángel defiende en los combates invisibles. Los ángeles custodios iluminan y guardan. Por encima de todo, Cristo está realmente presente en la Eucaristía. Allí el alma no recibe energía, sino que encuentra al Dios vivo. En la reconciliación no se cortan cadenas ancestrales, sino que la sangre de Cristo purifica, sana las heridas y devuelve la libertad verdadera. Cuando el alma esté cansada, venid al Señor. Cuando la familia atraviese pruebas, rezad el rosario con humildad. Cuando el miedo os invada, rezad un Ave María con confianza. No existe atajo que reemplace el camino de la oración, el sacrificio y el abandono en Dios. Puede que este camino parezca lento, pero es firme y da el fruto de la paz verdadera. Desde ese fundamento, el alma recibe luz para discernir, valentía para rechazar las sendas espiritistas y amor para permanecer fiel en el amor de Cristo. Al observar de cerca cómo se organizan las sesiones de constelación familiar, se percibe un patrón recurrente. La persona herida se acerca ante quien es llamado especialista, expone miedos, preocupaciones y recuerdos dolorosos, y enseguida se le guía a rastrear un supuesto origen en los antepasados, evocando relatos remotos transmitidos de generación en generación. En ese ambiente, otros presentes son elegidos como representantes de los mayores. Se colocan frente a frente, cierran los ojos, extienden los brazos y esperan que alguna fuente de energía sí transmitirá. En algunos lugares se emplean muñecos simbólicos, en otros se apagan las luces para crear una atmósfera sacra.
que estimule la imaginación. Se pide a los participantes que imaginen a sus antepasados de pie detrás de ellos, como si una mano invisible se posara sobre sus hombros, justo ahí. No pocas almas de buena voluntad vuelven a casa cansadas, con la cabeza pesada, el estómago contraído y el espíritu agitado, como si hubieran abierto una puerta invisible sin saber a qué habían accedido. No extraña que alguien diga que al comienzo se sintió aliviado, como si hubiera soltado una carga, pero esa ligereza es pasajera, semejante al vapor que se disipa con el sol. Al cabo de un tiempo, las viejas heridas regresan, más hondas y confusas, y empujan a seguir asistiendo a otras sesiones sanadoras, con la convicción de que hay que ir más profundo. Es una forma de dependencia invisible. Cuanto más se buscan soluciones fáciles, más se aleja uno de la fuente de la gracia verdadera. Muchos de estos rituales se apoyan en un sustrato espiritista, mezclando términos como campo energético, frecuencia, fuerza del inconsciente, y gestos tomados de prácticas orientales. Nadie es condenado por su anhelo de sanar. Lo peligroso es que ese anhelo sea desviado, exponiendo el alma a influencias que no provienen de Dios. Hace falta discernir con claridad. El creyente puede y debe orar por las almas de los difuntos, pedir la intercesión de los santos y orientar todo hacia Dios, fuente de todo don. En cambio, llamar por su nombre a los muertos, invitarlos a hacerse presentes, pedirles que indiquen el camino o permitir que otros encarnen un papel para comunicarse, es una forma de contacto con poderes espirituales ajenos a la fe. En algunos sitios incluso se dispone una mesa como en el juego de la Ouija, con señales de sí, y no para obtener supuestos mensajes invisibles. Eso no es oración, sino un intento de gobernar la vida mediante fuerzas que no pertenecen a Dios. Tal acto equivale a salirse de la protección de la iglesia y a entrar en un terreno peligroso bajo la influencia del maligno. No faltan testimonios inquietantes. Hay quienes, después de sanaciones energéticas, sienten una paz fugaz y luego estallan en ira sin motivo. Otros despiertan en la noche, sobrecogidos por el pánico, con impulsos de dañar a los suyos, y salen a la calle en una angustia inexplicable. Cuando emergen estas sacudidas extrañas, es necesario preguntarse con lucidez qué puerta se ha abierto. ¿A quién se le ha entregado el timón del corazón? Muchos, tocados por la gracia, han tenido la valentía de detenerse, confesarse, volver a la Eucaristía, y poco a poco la paz regresa. No es coincidencia, es el efecto de la gracia cuando el alma vuelve a la fuente verdadera. Algunos justifican que las constelaciones son solo un apoyo psicológico, precisamente por tocar la memoria y las emociones más profundas. Ese es también el lugar más frágil del alma. Cuando se mezcla lo espiritual de modo indebido, el demonio puede aprovechar para confundir el bien con el mal. Con frecuencia, estas prácticas usan un lenguaje seductor: amor, reconciliación, pero desligado de la cruz de Cristo.
Cuando el sentimiento se coloca por encima de la verdad, el alma cae en una forma sutil de idolatría. La energía ocupa el lugar de Dios y los antepasados son elevados a una categoría de poder determinante. Los antepasados son nuestros mayores, dignos de respeto y gratitud, y necesitan nuestras oraciones. No son una fuente de dominio sobre el presente. Los espíritus que se disfrazan de antepasados para infundir miedo y dependencia no son compañeros del alma. Otros preguntan si es tan peligroso porque hay quienes participan y no sufren consecuencias. No todo el que bebe agua turbia enferma de inmediato, pero el hábito es lo alarmante. Con los sorbos repetidos, uno termina por considerar normal lo que está mal. Entonces, la conciencia se embota y la costumbre equivocada se vuelve estilo de vida. Estas sesiones suelen generar la sensación de que hay que profundizar para abrir nuevas capas del inconsciente, mientras que el camino de Dios pide perseverancia, orar con regularidad, confesarse con humildad, comulgar con fervor, rezar el rosario y convertirse día a día. Puede parecer un camino lento, pero es sólido y duradero, porque se apoya en la gracia verdadera y no en emociones efímeras. También hay especialistas de prestigio que han cuestionado el valor científico de estas técnicas. Sin hablar en nombre de la ciencia, la Iglesia tiene suficientes razones pastorales para exhortar a la prudencia. El alma no es un laboratorio de pruebas, ni la memoria un escenario para representar el pasado. El alma es templo de Dios, morada del Espíritu. Y no, sin embargo, hay quienes invitan a energías anónimas a entrar, imponen manos, trazan signos, recitan fórmulas incomprensibles y esperan una paz que no exige conversión. Esa paz es solo un espejismo. Lo necesario es aprender a mantenerse firme con los medios de la Iglesia. Cuando la memoria familiar resurja, pedid que la sangre de Cristo os purifique. Cuando el miedo os cubra, tomad el rosario para que cada Ave María sea aliento de paz. Cuando la herida sea muy honda, buscad el confesionario. Allí el sacerdote impone las manos no para transmitir energía, sino para comunicar la misericordia de Dios. Si os sentís atados por sombras heredadas, consagrad la familia entera al Sagrado Corazón de Jesús y al Inmaculado Corazón de María. Solo allí todo fatalismo se rompe con la libertad de la gracia. Estas palabras no pretenden sembrar miedo, sino despertar la verdad. El creyente tiene el derecho de vivir como hijo, de alzar la mirada y decir Abba, Padre, de acercarse a la mesa eucarística para encontrar al que cargó las llagas de la humanidad en la cruz. La sanación verdadera no viene de una técnica, sino de una persona, Cristo vivo, que actúa en la Iglesia. Cuando el corazón se une al Sagrado Corazón, el alma aprende pronto a distinguir la paz verdadera de la ilusión, el llamado a la conversión de la tentación del atajo. Y Esaú, en lugar de permanecer en una habitación oscura, esperando un soplo invisible, el creyente se arrodilla ante el sagrario para encontrar la luz auténtica del amor de Dios. Una luz capaz de atravesar toda memoria, de curar toda herida, sin ofender a los antepasados,
ni exaltar las sombras. Dios es el que sana. No promete un camino fácil, pero promete su compañía. Si el peso de la memoria familiar te agobia, colócalo al pie de la cruz. Si alguna técnica ha desplazado a la oración, detente con valentía y regresa, porque la casa del Padre siempre está abierta. Y si tu corazón anhela una señal, acércate a la Eucaristía. Esa señal no es el vaivén de un péndulo, sino el latido vivo del corazón de Cristo. Al oír a alguien predicar que todas las culpas son de los antepasados, el corazón se contrae, no solo porque es una injusticia hacia quienes ya partieron, sino porque esa afirmación contradice el núcleo del Evangelio. Si toda falta se debe a los que nos precedieron, ¿qué sentido tiene el pecado personal? Y si ya no hay pecado, la cruz queda sin significado. Cristo no murió y resucitó para corregir errores genéticos, sino para salvar a cada persona de su pecado mediante el amor oblativo. Detrás de palabras aparentemente compasivas y sanadoras se esconde una mirada que silenciosamente despoja de la libertad moral, borra la responsabilidad personal y vuelve superflua la salvación. Cuando el hombre deja de arrepentirse y se limita a culpar al pasado, pierde la capacidad de renovarse. Pero la Escritura enseña otra cosa. El profeta Isaías anuncia que Dios está por realizar algo nuevo, abrir un camino en el desierto y hacer brotar ríos en la aridez. Esta palabra despierta la esperanza de que, por la gracia, hoy cada uno puede recomenzar. Es verdad que las virtudes y las heridas de los padres pueden dejar huella en los hijos, pero la Iglesia jamás ha enseñado que el destino humano esté determinado por una cadena ciega de causas y efectos. El pecado original es real, pero la gracia es más fuerte que el pecado. Por el bautismo, la persona es injertada en Cristo y con la gracia tiene capacidad de combatir y vencer el pecado. Por eso, cuando alguien proclama que no hay culpa, todo es de los antepasados, se pierde el corazón del Evangelio, la conversión y el perdón. Si no hay pecado, ¿para qué el Redentor? En cambio, la fe confiesa que precisamente porque hay pecado, Cristo murió, y en la cruz el pecado es llamado por su nombre y el amor se manifiesta hasta el extremo. Otro desvío frecuente es el lema "basta con amar". Sí, el amor es el centro de la vida cristiana, pero el amor según el Evangelio no es un sentimiento difuso. Jesús enseña: el que me ama guarda mis mandamientos. El amor verdadero no borra la frontera entre el bien y el mal, ni justifica el error en nombre de la sanación. El amor auténtico va unido a la verdad, y es la verdad la que cura más hondo que cualquier rito o energía. Todo método que separe el pecado de la responsabilidad personal o que lo reduzca a una herida hereditaria termina paralizando el alma. El amor verdadero tiene el rostro de la obediencia, el latido de la misericordia y la vitalidad de los sacramentos. Nadie niega el anhelo de paz en el corazón humano. Muchas veces se busca un atajo, una oración especial, un rito extraordinario, una fórmula rápida que resuelva todos los dolores. Pero el camino de Dios no es magia. Ese camino pasa por la paciencia.
las lágrimas y los pasos pequeños de cada día. El fruto de este camino es una paz estable, libertad interior y fuerza. Para recomenzar, ahí no hacen falta puertas invisibles, ni energías secretas. Hace falta una persona, Cristo, que llama a cada uno por su nombre. Entregó su vida y vive por cada uno ante un pasado cargado en la familia. La verdadera sabiduría no consiste en contactar a los difuntos, sino en llevarlo todo al pie de la cruz. La sangre de Cristo purifica la memoria y el perdón penetra las heridas más hondas. La sabiduría es acudir al sacramento de la reconciliación, comulgar con fe y amor y rezar el rosario en la noche como un hijo que toma la mano de su madre para atravesar la tormenta en silencio. Dios reordena el corazón y modela el cauce de la historia personal con su misericordia. Alguien suspira, he rezado y la enfermedad sigue. He ofrecido la misa y la prueba no se atenúa. Sin embargo, el mayor milagro no siempre es la curación inmediata. El milagro más grande es un corazón enfermo que permanece en paz, una persona que sufre y sigue confiando, una familia que en medio del oleaje persevera unida en el amor. Ese es el signo de la gracia en acción. La paz verdadera no es estruendosa, no necesita manifestaciones extrañas. Se hace visible en lo cotidiano: paciencia, fidelidad, mansedumbre y perdón. Gracias a esa paz crece el discernimiento. Lo que es de Dios conduce a la luz y a la unidad. Lo que no es de Dios, tarde o temprano, lleva a la confusión, al temor y a la división. Nadie tiene derecho a arrebatar al ser humano su identidad sagrada, la de hijo. El hijo no vive de un destino ciego, sino de las promesas de Dios. El hijo no teme al pasado, lo ofrece al Padre. El hijo no corre tras ritos extraños, se acerca a la mesa de la Eucaristía. El hijo no culpa a los antepasados, ora por las almas y vive santamente para que el nombre de Dios brille en su linaje. Y cuando cae, el hijo no se escuda en un supuesto karma espiritual para quedarse en el pecado. Se levanta, pide perdón y sigue caminando. Si alguien ya ha tocado prácticas confusas, que no tema. El camino de regreso está siempre abierto. Ve al sacramento de la reconciliación. Corta con toda atadura espiritista. Pide la bendición del sacerdote para tu hogar. Coloca la cruz en el centro de la familia y reza cada día un Ave María con sencillez. Entonces, las ataduras invisibles irán aflojándose. La oscuridad se atenuará y la paz, como la luz de la aurora, volverá suavemente. No desanimes. Dios no promete una vida fácil, pero promete su compañía. No retira de tus hombros toda carga, pero toma la cruz contigo. En todo cántale, en cada latido sigue diciendo: no tengas miedo, soy yo. Que esta palabra se vuelva el aliento de tu alma, para que entre tantas voces el corazón se oriente solo en una dirección, hacia Dios. Señor Jesús, recibe nuestros corazones con todas sus heridas y extravíos, también cuando hemos buscado la paz fuera de ti. Que la sangre y el agua del Sagrado Corazón se derramen sobre nuestras familias,
sanen la memoria, rompan toda atadura de las tinieblas y nos devuelvan la libertad de los hijos de Dios. María, Madre dulce, cúbrenos y condúcenos a tu Hijo. San José, custodia cada hogar. San Miguel Arcángel y ángeles custodios, defendernos en toda prueba. Concédenos amar tus mandamientos, frecuentar los sacramentos, perseverar en el Santo Rosario y vivir la humildad cada día. Por Cristo nuestro Señor.